Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo encuentran todos ustedes en esta hermosa y bendecida tarde o noche, día, de acuerdo a lo que vayan en la hora en que lo vayan a ver? Espero que todos se encuentren muy bien, que el Señor Jesús esté orando en sus vidas, les esté ayudando en todo, en cada cosa que hagan, en cada paso que den. Que sea el Señor Jesús siempre bendiciéndolos y siempre estando con ustedes en donde quiera que estén. Un abrazo muy fuerte. Orando siempre por ustedes para que el Señor Jesús los bendiga. Y bueno, el Señor nos permite otra semana más poder compartir otra oración de la palabra, poder compartir un poquitico de esta conexión Jesús y que sea Él hablándonos hoy. Pero antes de todo esto vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo para que sea Él bendiciéndonos y sea Él hablándonos en el día de hoy. Acompáñame ahí donde usted esté. Bendito Señor Jesús, te damos gracias Padre amado. Invocamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Gracias por lo que eres, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en nosotros, Señor Jesús. Háblanos en esta mañana, tarde o noche, para que seas tú hablando directamente a nuestros corazones y podamos entender lo que tú nos quieres enseñar por medio de tu bendita palabra. Te damos gracias, Cristo Jesús. Te amamos y te adoramos, Padre Celestial. Amén y amén. El Señor Jesús los bendiga, los guarde. Donde estén la doctora Nair con su mamá. Sé que han sido momentos difíciles, tiempos difíciles, pero que sea el Señor Jesús ayudándolos allá donde estén con esa enfermedad, con esta labor que están haciendo usted y su esposo. Que el Señor los bendiga, guarde y proteja a su papá también. Espero que todo salga conforme a la voluntad del Padre Poderoso. Bueno, nosotros los seres humanos somos muy buenos para prometer, pero muy malos en ocasiones para cumplir. A veces nosotros prometemos muchas cosas, inclusive juramos y no cumplimos. Y el título de hoy tiene que ver con eso. Pero a diferencia de nosotros, Dios no es así. Entonces el título de hoy es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre va a cumplir lo que promete. Todo lo que está en las Escrituras, todo lo que está escrito en la Biblia, todas las promesas que el Señor dejó para nosotros, Él las va a cumplir. Desde el principio de los tiempos, en el Génesis, hasta el final de los tiempos en Apocalipsis. Hay muchas promesas, cientos de promesas hay en la Escritura. Y el Señor siempre va a cumplir. Siempre va a cumplir. El Señor no es como nosotros. Él hace una promesa y Él la cumple. Él afortunadamente no es como nosotros, que en ocasiones se nos olvida. Entonces, ese es el tema de hoy. Las promesas que Dios nos tiene. A veces pensamos que no se van a dar. A veces decimos cuándo, por qué. Un montón de cuestionamientos que llegan a nuestra mente y a nuestro corazón, como porque las cosas no se han dado y no hemos podido entender que no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios, pero que Él siempre las cumple. Entonces, este es un tema que es fundamental para nuestra fe. Entender eso va a hacer que nuestra fe siempre permanezca viva, que nosotros siempre estemos pensando en cómo Dios nos va a ayudar siempre para cumplir las cosas que necesitamos. Cómo cada promesa que Él nos ha hecho, que Él ha dicho cada vez con nosotros, la va a cumplir. Dios tiene una fidelidad en este mundo donde las promesas se rompen y todas las expectativas se frustran. Hay gente que promete muchas cosas y en mitad del camino ya, hasta ahí llegó. Dios no es así. Dios no es así. Dios es fiel. Y es tan fiel que Él nos ayuda a que día a día podamos recibir vida, podamos recibir tantas cosas que a veces nosotros nos damos por sentados, como siempre lo he dicho, y Él nos da esa oportunidad de poder vivir un día a la vez, un día a la vez y un día a la vez con las cosas que necesitamos. Lo que pasa es que estamos tan desesperados
tanto con lo que necesitamos que no valoramos lo que tenemos. Entonces tenemos que valorar lo que ya tenemos, no lo que necesitamos, porque siempre vamos a necesitar, siempre va a haber un faltante, pero nos tenemos que gozar con lo que ya tenemos, porque lo que ya tenemos es una de las promesas de Dios: la vida, la salud, sentir su presencia, su compañía, su alimento, todo. Esas son cosas que el Señor siempre va a hacer por nosotros. Entonces, vamos a ver acá varios versículos que nos hablan cómo Dios siempre cumple sus promesas. O sea, varios versículos que son pocos comparados a todos los que tienen las Escrituras, donde nos va a hablar la Biblia acerca de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y estos versículos lo que buscan, lo que buscamos, lo que el Señor busca, es reafirmarnos y mostrarnos que día a día Él va a seguir con nosotros fiel, que Él nos va a bendecir, nos va a ayudar, que Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios es fiel. O sea, Dios es fiel. Y Él siempre va a ser fiel. Siempre va a ser fiel. Dios nunca va a dejar de ser fiel con nosotros. Nosotros podemos dejar de ser fieles a Dios y ser infieles al Señor, pero Él no va a dejar de ser fiel a nosotros. Él siempre va a ser fiel. Y vamos a ir mirando el primer versículo que está en Números, capítulo 23, versículo 19. Se nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y se hará, Él habló y no lo cumplirá. Aquí nos damos cuenta de la divinidad, la deidad del Señor Jesús. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que arrepienta. Si Dios prometió algo en tu vida, Él lo va a cumplir. Si Dios prometió algo para tu familia, Él lo va a cumplir. Si Dios prometió algo en tu vida personal, Él lo va a cumplir. Él no miente. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros somos los que nos alejamos, traicionamos al Señor, por decirlo así. Así como los que lo traicionaron, como Judas allá, en aquella vez hace 2025 años, cuando lo vendió. Nosotros hoy también podemos estar vendiendo al Señor cuando lo traicionamos, en vez de continuar con una vida que Él quiere que nosotros vivamos y nosotros llevemos, pero nosotros queremos vivir y llevar la vida a nuestra manera. Pero Él no, Él siempre es fiel. Dios, a pesar de lo que nosotros seamos infieles, Él continúa siendo fiel y Él no miente. Por eso dice, Él dijo y no hará, Él va a hacer. Y Él va a hacer. Y no lo cumplirá, Él lo va a cumplir. Lo que Dios dijo, Él lo hará, porque Dios cumple sus promesas, porque Él es verdadero, Él no es falso, Él no es el Dios que nos pintan en Hollywood, que lo bajaron de la cruz y ya ahí murió y ahí quedó y bueno, resucitó. Y no le damos como la grandeza. Es que Dios es grande, Dios es omnipotente, Él todo lo puede, todo lo puede, todo. Para Dios no hay nada imposible. Entonces las promesas de Dios Él las cumple, pero siempre que hay una promesa, siempre también va a haber un requerimiento que nosotros necesitamos cumplir para poder que Dios cumpla las promesas en nosotros. Es que a veces queremos hacer la vida de nuestra manera y que Dios queremos hacer la vida de nuestra manera, pero que Dios nos bendiga como si estuviéramos haciendo las cosas como Dios quiere. Y no es así. Para poder que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida, tenemos que caminar con Él. Porque si no caminamos con Él, nada se va a cumplir. Entonces, Dios no cambia, no miente y no se arrepiente de sus promesas. Él no cambia. Si Él prometió, Él va a hacer. Si Él dijo que iba a estar contigo, Él va a estar. Si Él va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Él no se arrepiente. Dios no se arrepiente, ni se arrepentirá. Dios cumple lo que promete. Dios
no miente. En ocasiones los seres humanos hemos pensado erróneamente: Dios se olvidó de mí, Dios no va a cumplir, Dios no va a hacer, Dios no. No, Dios siempre va a hacer, Dios siempre va a cumplir, Dios siempre va a estar ahí, siempre. Usted lo tiene que creer porque es así y esa es la verdad. Entonces, en esta parte que quería mostrarles que Dios es fiel es por eso. Este versículo nos muestra cómo Dios es fiel. Porque como decía el versículo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel. Él dijo que hará. Él habló y eso cumplirá. O sea, Dios va a cumplir eso. Dios lo va a cumplir. Entonces, vamos a ver varios ejemplos de unas pequeñas promesas que Dios ha hecho y que ha cumplido. La Biblia está llena de estos ejemplos. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Acá estamos viendo una de las primeras promesas que se ven. Cuando Dios le hace una promesa al patriarca Abraham, el padre de la fe. Le dice a Abraham aquí muchas cosas. Primero le dice: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, desde ahí Dios empezó el trato con Abraham. Le dijo: váyase de donde está, para donde yo le diga que se tiene que ir. O sea, no es para donde usted quiera, es para donde Dios le muestra. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. O sea, que las promesas se cumplen cuando uno obedece. Si usted no obedece, una promesa no se va a cumplir. Si usted no le obedece a Dios, no busque, no espere que el Señor lo bendiga ahí, porque él obedece, o sea, Él da la promesa al que le obedece. Dios cumple sus promesas con quienes lo obedecemos. Si no lo obedecemos, sino que queremos hacer lo que nosotros queremos, entonces pues Dios no se van a cumplir las promesas. Entonces el Abraham le está diciendo esto, y después de eso viene ahí la promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. O sea, el Señor le está diciendo: haga esto, que yo hago esto. Váyase para donde yo le digo, porque yo voy a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Una nación grande. De hecho, por eso nosotros y todo el pueblo de Israel, y a diferencia de los ismaelitas, que eso es otro tema que tocaremos luego en otro programa, somos hijos de la promesa. Esta es la promesa. ¿Y cuántos somos? Miles, millones. La descendencia de Abraham, millones somos de esa descendencia, millones. O sea que el Señor sí cumplió su promesa con Abraham. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Claro, lo engrandeció, y mucho que lo engrandeció. Tan lo engrandeció que hoy en día todavía hablamos de Abraham, hablamos del padre de la fe, del patriarca, de lo que fue Abraham. Y serás de bendición. Abraham fue bendición para mucha gente. ¿Por qué? Porque era parte de la promesa de Dios en la vida de Abraham. Y eso Dios lo cumplió a cabalidad. Después dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti toda la familia de la tierra. O sea, esta promesa que hemos hablado mucho y que se nos han hablado mucho en los cultos, en las iglesias, donde usted vaya, la promesa que Dios le hizo a Abraham, hoy en día se cumple porque nosotros somos parte de esa promesa. Entonces, Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre va a cumplir lo que promete. No se desespere. No se desespere. No busque un plan B. No haga las cosas a su modo. No pretenda salir al paso con lo que usted quiere por lo que los demás estén haciendo. Que porque el otro está prosperando y usted no. Si usted confía en el Señor, espere en el Señor. Que Él, vuelvo y le digo, siempre va a estar pendiente de sus hijos. Él siempre va a estar pendiente de sus necesidades. Él siempre va a estar pendiente de las cosas que a usted le falten. Él siempre va a estar pendiente de cada una de las cosas que usted necesite. Pero
para eso hay que hacer como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció, se mantuvo, estuvo firme, no retrocedió. Abraham fue a hacer lo que Dios le había mandado. Abraham no desertó. Abraham no se tiró para atrás. Abraham no buscó otra opción. Abraham sabía en quién estaba fundamentado él. Y él estaba fundamentado en Jesús. Él estaba fundamentado en el Señor. Él estaba fundamentado en Jehová. Nosotros tenemos que estar fundamentados en Jesucristo. Nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra para poder que las promesas se cumplan en nuestra vida. Usted quiere que las promesas de Dios se cumplan en usted, manténgase en Él. No se aleje de Él. Esa es una parte fundamental. Si usted se aleja, Dios no va a permitir que se cumplan las cosas. Entonces, esa es una parte muy, muy fundamental. O sea, Dios le promete a Abraham que era una gran nación y lo bendecirán todas las naciones a través de él. Y así fue. Así fue. Lea la historia y así fue. Dios cumplió la promesa de Abraham. Dios le cumplió la promesa a Abraham y lo convirtió en padre de muchas naciones. Por eso le decimos el padre de la fe. Entonces, hay promesas que siempre se han cumplido. Otra promesa que se cumplió para la humanidad fue la venida de Jesús a estar con nosotros. Dios hecho hombre, como se dice en Juan. En el principio fue el verbo, y luego dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso fue una promesa que estaba. Vamos a mirar en Isaías 7:14, otra de las promesas de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. ¿De dónde está diciendo en Isaías? Promesas. ¿Cuándo escribe Isaías? Mucho antes de que llegara el Evangelio de Mateo, que es el primer libro que aparece en la Biblia. Aunque no fue ese en el tiempo, pero es el primero que aparece en la Biblia. Desde ahí se nos venían prometiendo que iba a venir un Salvador. Y se cumplió, claro que se cumplió. Mateo 1:23 dice, y he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará el nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y de dónde vino Jesús? De una virgen. ¿Y cómo se llamaba esa virgen? María, sin mancha, que fue embarazada por el Espíritu Santo de Dios para que por medio del vientre de María viniera ese Salvador para nosotros, ese Emmanuel, Jesucristo, Dios hecho hombre que habitó con nosotros, el verbo que se hizo carne y habitó con nosotros, una promesa cumplida. ¿Cómo nosotros no vamos a entender y a saber esperar? Puede que haya promesas que Dios le haya hecho a usted que usted no las vaya a ver. Ojo con lo que estoy diciendo. Puede que hayan promesas que Dios le haya hecho que usted quizás no la vea. Puede que la vea, la reciba su familia, su hijo, su descendencia. Puede que la promesa que Dios le haya hecho la vaya a hacer con descendencia, pero la va a hacer y Dios la va a cumplir. Dios la va a cumplir. Es saber descansar en Él. Es no desesperarnos, no agitarnos, no andar medio locos por ahí pensando que Dios ya no nos ve, que Dios ya no está con nosotros. Dios lo que promete lo cumple. Dios lo que promete lo cumple. Y solo usted y yo vamos a poder ver esas promesas cumplidas en la medida en que seamos fieles a Dios. Así como Abraham y así como Isaías nos mostraba la promesa de que iba a venir un Salvador, todas las promesas en la Biblia cumplen. Todas las promesas en la Biblia cumplen. Los que descansaron en el Señor, aún Moisés pudo ver la tierra prometida, y luego en el Antiguo Testamento, cuando aparecen los tres que hacen que aparecen los tres personajes cuando estaban con Jesús, se dice que uno de ellos era Moisés, o sea que pudo tocar la tierra prometida. Lo que Dios promete lo cumple. No se desespere, no se desespere. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Dios siempre cumple las promesas en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra vida.
esto no es solo de la parte antigua, del Antiguo Testamento, porque usted puede decir, Frey, pues eso en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver ahora en Filipenses, que es el Nuevo Testamento, 4:19, y nos dice: mi Dios pues cumplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues ¿qué? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. ¿Usted cree en esta palabra? Yo creo en eso. Dios va a suplir. Así usted se enferme, así usted tenga necesidad, así usted tenga le esté faltando algo, así la situación sea muy difícil, así esté sin trabajo, así la familia esté dividida, así el mundo se esté hecho un caos. Si usted cree a Él va a cumplir. Si usted se mantiene con Él va a cumplir. Y el Señor ahí está diciendo en Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. ¿Y en quién son sus riquezas? En gloria en Cristo Jesús. Pablo acá está dándonos una enseñanza de poder mantenernos y permanecer, de estar firmes, de seguir adelante, de no desfallecer, de confiar en las promesas de Él, de que sabemos que Él es el que nos puede y nos va a bendecir, de que es Dios, ese Padre poderoso, el que nos bendice y nos ayuda. Dios es bueno. Dios es bueno. El programa de hoy va a ser un poco más corto, ando un poco enfermo, por misericordia estoy acá sentado porque llevo días que no he podido. Ya fui al médico, gracias a Dios pues, y confío en el sanador por excelencia, que es el Señor Jesús, pero se me dificulta estar sentado, no puedo estar sentado mucho tiempo, porque en especial hoy ha estado más difícil todavía, pero hoy va a estar un poquito más corto el programa para que entiendan por qué, pero les explico. Pero aún con todo eso, yo personalmente confío en el Señor Jesús. Yo confío en Dios, en las promesas de Él. Venga lo que venga, la adversidad, así la noche se ponga muy oscura, así no vea un camino, no vea una salida, no vea nada, así todo se ponga oscuro, yo confío en Dios. Y cuando digo confío en Dios, no es que confío en que me va a dar dinero, billete, que esto, que lo otro, no. Porque es que las riquezas del Señor son del corazón, paz, tranquilidad, amor. Eso es la riqueza que el Señor da. Y a eso es a lo que nosotros le tenemos que apuntar. Entonces, Dios promete suplir nuestras necesidades. Y lo promete de una manera abundante. Yo le pregunto a usted se murió de hambre en pandemia. La gente se puede haber muerto del COVID, pero mucho no. La gran mayoría murió por el COVID, no por hambre. Porque Dios siempre proveyó el alimento. No faltó lo que fuera. Y si alguno tenía necesidad, Dios se acordaba y ponía a otro que llegara con el alimento allá. ¿Verdad o mentiras? ¿Verdad o mentiras? Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos cuando ese versículo que dice: y Dios suplirá todo lo que os falta? Dios lo va a suplir. Dios va a suplir todo lo que le falta. Simplemente crea, pida con fe, cambie su vida, entregue su vida a Cristo, camine con Él y Él va a suplir. Lo que pasa es que a veces queremos cosas que este mundo nos brinda. Queremos un carro de 1.000 millones de pesos, una casa de 2.000 millones de pesos o $1.000.000. Queremos un montón de cosas que queremos nosotros. Pero es que el querer de nosotros no es el mismo el de nuestro Padre. El de nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos y Él suple lo que nosotros necesitamos. Él lo suple. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos fieles a Él para que Él cumpla sus promesas en nosotros. Vamos a ver acá otro versículo que nos ayuda mucho. 2 Corintios 1:20. Porque las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Porque las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén. Las promesas de Dios no son dubitativas. Las promesas de Dios no son de pronto sí, de pronto no. No, son sí y amén. Lo que Dios promete, así es. Lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios promete, así se hará. Si Dios prometió hacer con usted, va a hacer.
Si Dios prometió que su vida va a cambiar, pero usted lo tiene que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Entonces, las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Cada promesa que el Señor ha hecho para su vida, para nuestras vidas, Él la va a cumplir. Cada promesa que Dios tiene con nosotros, Él la va a cumplir y la va a hacer. Vamos a ver 1 Corintios 10:13 que dice: Dios es fiel y no dejará que vosotros seáis tentados más de lo que podéis resistir. Muchos decimos, esto que me está pasando a mí no le pasa a nadie. Dios tiene el control de todo eso. Siempre habrá alguien que esté pasando por algo peor de lo que usted esté pasando, créanme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es fiel y no dejará que vosotros seáis tentados más de lo que pueda resistir, ni llevar cargas más grandes de las que podemos llevar. Él es fiel y Él cuida de los suyos. Si usted se considera de Dios, Él cuida de usted y va a cuidar de usted. No dude en eso, no dude que Dios va a cuidar de usted, que Dios lo va a proteger, que Dios lo va a ayudar, que Dios va a ayudar a sobrellevar la carga que usted tenga hasta este momento. Dios es fiel y es bueno. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis, sino que hará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vea lo bendito que es el Señor. No ha venido algo que no sea común en los hombres. No hay nada nuevo que no le haya pasado a otro hombre. Todos los hombres se han enfermado. Todos los hombres han padecido sufrimientos. Todos los hombres han sabido qué es enterrar a alguien. Todos los hombres han sabido cuál es el dolor. Todos los hombres han sabido que él ha perdido a un ser querido. Todos los hombres han sabido que es un desastre natural. Todos hemos sabido. Y eso es lo que está diciendo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no nos dejará tentados más que podéis, sino que os dará también justamente con la tentación la salida para poder soportar. O sea, Dios nos coloca en un punto en el que Él también nos muestra la salida. Pero para ver la salida, usted tiene que tener su corazón conectado espiritualmente con Dios. Para usted poder ver las cosas espirituales, tiene que tener su corazón conectado espiritualmente con Dios. Si no, no la va a ver. Si no, no la va a ver. Entonces, fiel es Dios para con nosotros. Pero nosotros tenemos que ser fieles con Él. No podemos ser como esos hijos que pretenden que nos den todo y nosotros seguir haciendo pataletas y seguir haciendo daño. No. Dios va a hacer con nosotros, por nosotros tenemos que permitir que Dios haga por medio de mantenernos en Él, de ser fieles con Él. Así como Él es fiel con nosotros, nosotros tenemos que ser fieles con Él. En nuestra vida, ¿cómo podemos aplicar esto para esperar las promesas de Dios? Confiar en Dios. Confiar en Dios y recordar que Él es fiel. Cuando usted en su mente y en su corazón sabe y recuerda diariamente que Dios es fiel, usted no se agobia por lo que llega. Usted no se agobia, porque usted sabe que Dios es fiel. Aunque venga la enfermedad más grave, aunque venga la tribulación, la oscuridad, lo que sea más grave, usted sabe que Dios es fiel. Y como Dios es fiel, entonces usted va a saber confiar en Él. Si usted confía en Dios, va a saber que las promesas de Dios en su vida se van a cumplir. Si usted confía en Dios. Pero si usted no confía en Dios, sino que al ver que las cosas no se dan, usted toma una vía alterna y hace las cosas a su manera, difícilmente las promesas de Dios se cumplan en su vida. Porque quizás Dios tenía algo para usted y usted decidió tomar otro plan y hacer lo que usted quería. ¿Cómo se van a cumplir las cosas de Dios en su vida si usted está tomando atajos y haciendo cosas de otra manera? Porque usted creyó que Dios no iba a cumplir. Porque usted se quiso creer Dios y hacer las cosas a su manera. No. Las promesas se cumplen cuando esperamos en Él.
cuando confiamos en Él y cuando creemos en Él. Orar con fe. Una cosa es orar, pero otra cosa es orar con fe. Hay gente que ora y dice, yo de todas maneras termino la oración, yo sabía que nada iba a pasar. Hay gente que está enferma y le oran, y cuando termina la oración, nada. Bueno, igual ahorita me tomo la pastilla porque nada va a pasar. Hay que orar con fe para que Dios nos ayude a confiar en sus promesas. Cuando uno ora con fe, Dios le ayuda a uno a confiar en las promesas de Él, en confiar en que se va a cumplir lo que Él dijo que se iba a cumplir. Y me quedo parado en la brecha esperando a que Dios cumpla lo que dijo que iba a cumplir. Ahí me quedo parado, en la brecha, esperando. Pero con fe y orando. Y dice que orar en qué? En todo momento y en todo tiempo. Orad sin cesar, dice la palabra. Pues nosotros no oramos. Nosotros simplemente sacamos 5 minutos si acaso. Y a las carreras y pidiendo, no dando gracias. No dando gracias por lo que ya tenemos, simplemente nos volvimos pedilones en nuestras oraciones. Y no damos gracias por lo que ya el Señor nos dio. Entonces hay que orar con fe. Y lo otro, muy importante, leer la Biblia. ¿Usted cómo va a saber qué promesas tiene si no lee la Escritura? Usted va a saber las promesas porque yo se las diga, un pastor se las diga, cualquiera las diga. No, lea la Biblia y aférrese a las promesas. Lea la Biblia y aférrese a las promesas que Dios le dio. Ore con fe y lea la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted va a saber y va a ver escritas todas las promesas que Dios tiene para su vida. Pero si usted no lee, por eso es que después está diciendo, ¿y cuáles son las promesas? Hay que leer las Escrituras, donde están las promesas que Dios dejó para usted, para mí, para todos nosotros. Pero si no la leemos, si no la hojeamos, si simplemente la llevamos debajo del brazo los fines de semana cuando vamos para la iglesia para que digan que somos cristianos y ya. No. O si la leemos por leerla, sin prestar atención y tener discernimiento y pedírsela al Señor para entender lo que Él nos quiere decir, es muy difícil. Las promesas siempre se van a cumplir. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Siempre, siempre. Usted y yo podemos confiar en Él. Que Él no nos va a fallar. Dios nunca nos va a fallar. Hay que recordar que Él es fiel y verdadero. Él existe. Él no se murió en la cruz. Él existe, está vivo, está acá. Hay muchos letreros por ahí que dicen Cristo vive. Quizás unos lo crean, otros quizás se les volvió un cliché escribirlo por ahí ya. Pero Dios está vivo, Cristo vive. Y si Él vive, Él cumple y cumplirá las promesas que hizo para tu vida y para mi vida y para nuestras vidas. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente de lo que nos prometió. Tu vida y la mía están en las manos de Él. Él nos guarda y nos protege. Él nos ayuda. Él nos bendice. Hoy es un tema corto. Perdóneme nuevamente, de verdad. Les ruego que oren por mi salud. Llevo varios días así. Y acá estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano. Ya tengo el dolor inmenso, pero hay que compartir la palabra. Hay que llevar una fracción de la palabra. Y espero que esta palabra corta, pero con mucho valor, de entender que Dios siempre cumple las promesas de nosotros, que Él siempre va a cumplir las promesas. Metas eso en la cabeza. Él no es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Él promete y Él cumple. Así que confíe en el Señor, órele a Dios, órele al Señor Jesús para que sea Él bendiciéndonos y ayudándonos. Vamos a orar para que se cumplan en nosotros las promesas que Dios nos ha dado. Señor Jesús, te doy gracias, Padre amado. Bendito seas, eterno Dios, Dios poderoso, Dios sobre todo que eres tú, Señor Jesús. Te damos gracias. Gracias porque hasta aquí has sido fiel con nosotros y seguirás siendo fiel.
Gracias porque tus promesas se han cumplido en nuestras vidas y sé que se seguirán cumpliendo. Gracias porque nos has bendecido, gracias porque nos has amado, gracias porque has sacrificado tu vida por nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a entender que tus promesas se cumplirán siempre, Señor Jesús. A no desfallecer en la fe, a continuar creyendo en ti, a adorarte, a amarte, a buscarte, a glorificarte, Señor Jesús. Permite, Señor, que veamos tu gloria. Permite, Señor, que te sintamos a ti, amado Jesús. Gracias te damos, Padre misericordioso. Gracias por todo, Señor Jesús. Bendice la vida de mis hermanos. Bendice donde estén. Guárdalos y protégelos, Señor Jesús. Aviva ese fuego que hay en ellos. Aviva esa fe tuya que hay en ellos, Señor Jesús, para que puedan vivir en paz y en tranquilidad. Te amamos, te glorificamos, Cristo Jesús. Permítenos, Señor, caminar contigo, esperar en ti, confiar en ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesús. Ayúdanos día a día, Padre amado, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Perdónenme por lo corto del programa. La verdad que no quise dejar pasar la semana sin mandar el programa, sin hacer el programa, pero sí está un poquito indispuesto. Espero la semana entrante ya poder estar bien, poder hacer el programa completo con una nueva palabra que nos regala el Señor Jesús. Dios los guarde, los bendiga. Un abrazo, se les quiere mucho, cuídense mucho. Mil y mil y mil bendiciones. Un abrazo. Chao.